Bienvenidos nuevamente. En esta unidad estudiaremos el proceso que se lleva a cabo para establecer el sistema de monitoreo y comunicaciones del proyecto. El proceso planificar el sistema de monitoreo y comunicaciones es el séptimo y último proceso de la fase de planificación de la ejecución del proyecto. El sistema de monitoreo y comunicaciones es indispensable para la gestión del proyecto. Se utiliza para mantener al D1 y al equipo del proyecto al tanto de los avances y de los cambios, los alerta sobre los nuevos riesgos. Ayuda al D1 a mantener sincronizadas las tareas y los recursos, y es el soporte para la toma de decisiones y para la comunicación con los diferentes grupos de involucrados. El plan de monitoreo y comunicaciones del proyecto es un sistema de información orientado a proveer tanto al D1 como a su equipo y a los demás grupos de involucrados la información suficiente y continua acerca de los siguientes aspectos: el estado general del proyecto, el avance real de la ejecución, las variaciones que se pueden estar presentando frente a la línea tribase, es decir, al alcance, al cronograma y al presupuesto, los cambios, tanto los aprobados como los implementados, los no aprobados y los cambios que se han introducido sin ser aprobados. También el sistema suministra información suficiente y continua oportuna acerca del cumplimiento de requisitos, la provisión y uso de recursos, la gestión de riesgos como son las acciones de prevención, la detención de cambios en los riesgos controlados, identificación de nuevos riesgos, planes y acciones de contingencia. También provee información sobre el flujo de caja y en general la información sobre todas las actividades operativas y administrativas, de manera que se garantice la trazabilidad de todas las acciones realizadas, así como de las distintas decisiones adoptadas durante la ejecución del proyecto. Igualmente, el sistema de información para el monitoreo y las comunicaciones del proyecto debe proveer la información necesaria para poder realizar proyecciones del presupuesto, del costo, del gasto y del cronograma hasta la finalización del proyecto a partir del desempeño real medido en fechas de estado, es decir, en fechas de medición intermedias. El D1 debe tener en cuenta que es posible y corriente que se acuerde el diseño y operación de un sistema de información unificado de monitoreo y evaluación. Sin embargo, cada actor debe estar consciente de su papel en el proyecto. El D1 controla la eficiencia de la ejecución física del proyecto a través del monitoreo, mientras que el propietario o el director del programa controla la eficacia del proyecto mediante la evaluación de los efectos o impactos que éste genere durante y después de la ejecución del proyecto. En la imagen vemos los tres módulos del proceso: las entradas, la gestión que debemos realizar y las salidas del proceso. Las entradas o insumos de este proceso son el acta de inicio del proyecto, la matriz de marco lógico, la matriz de involucrados, el plan de gestión de riesgos, la línea tribase del proyecto, los cambios aprobados, los documentos operativos y administrativos del proyecto y las lecciones aprendidas en otros proyectos. Pasemos ahora al módulo de gestión. Para diseñar el sistema de monitoreo y comunicaciones del proyecto, por lo general, un monitor de proyecto sigue los siguientes pasos. En primer lugar, determina las necesidades de información, tanto de indicadores claves de desempeño como de los informes detallados que se requieren para la gestión y el control del proyecto, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los grupos de involucrados. En segundo lugar, determina las fuentes de datos, las cuales deben ser viables, fiables, consistentes y con la posibilidad de tener acceso rápido y continuo hasta la finalización de la tarea o del proyecto. En tercer lugar, define los medios que se emplearán para el registro, almacenamiento y el procesamiento de los datos, como son las aplicaciones informáticas, los cálculos, la estructura, los filtros, las agrupaciones y otras especificaciones que convertirán los datos en indicadores e informes. En cuarto lugar, especifica los medios que se emplearán para la distribución de la información y en quinto lugar, asigna la responsabilidad a cada miembro del equipo con respecto al sistema de monitoreo y comunicaciones. Para avanzar en el primer paso, que consiste en determinar las necesidades de información, el monitor debe tener en cuenta que para algunos grupos de involucrados será suficiente disponer de indicadores a alto nivel, mientras que otros grupos requerirán informes detallados.
La construcción de la pirámide de información del proyecto ayuda al monitor en el diseño y delimitación de los indicadores e informes. En este ejemplo se especifican 5 niveles: el nivel del proyecto, el nivel de fases, el nivel de hitos, nivel de entregables y el nivel de tarea. Para cada nivel se pueden establecer indicadores e informes que midan el avance y las variaciones respecto al alcance, el plazo, el presupuesto o costo, los recursos, los riesgos, los cambios y la tesorería del proyecto. Veamos algunas pautas a tener en cuenta en la identificación de las necesidades de información del proyecto. Para cada nivel se construyen indicadores que midan el progreso en cada fecha de estado, que también se suele denominar como fecha de corte. En los niveles de tarea y entregables es importante contar con información sobre el suministro y aplicación de los recursos, lo mismo que sobre los controles de calidad y de riesgos. Igualmente es necesario identificar la periodicidad de los requerimientos. Algunos grupos pueden estar interesados en recibir la información al principio de cada mes o cuando comience o finalice cada tarea o cada grupo de tareas o fase. También se deben identificar los temas de interés de cada grupo. Algunos grupos requerirán información técnica, otros podrían estar más interesados en temas financieros, legales, ambientales o de participación de la comunidad, mientras que otros grupos posiblemente solo deseen información acerca de los hitos alcanzados. Igualmente se deben definir los medios de comunicación que serán empleados en el sistema, que pueden ser informes en papel, radio comunal, TV local, correo electrónico, web de proyecto, WhatsApp, reuniones programadas, visitas de campo, videos o fotos. Además es necesario establecer cuáles son los informes y formatos de entrega obligatorios que requiere el propietario del proyecto, las entidades financieras y las entidades de control. En la determinación de las necesidades de información, el D1 debe asegurarse que el sistema de monitoreo de comunicaciones le garantiza mantener el control del proyecto en todo momento. Cada miembro del equipo debe saber cuáles son los datos que debe suministrar, cuándo debe actualizar el sistema y qué retorno tendrá, tanto sobre las tareas en que participa o que están bajo su responsabilidad, como sobre la situación de las tareas que las preceden y suceden, y también sobre los cambios y el avance del proyecto en general. Pasemos ahora a hacer algunas precisiones acerca de los indicadores claves de desempeño. Los indicadores clave de desempeño se utilizan para medir el grado de avance del cumplimiento o del rendimiento de los aspectos clave del proyecto. Cada indicador debe responder a una pregunta específica. Por ejemplo, ¿estamos avanzando según lo previsto? ¿O estamos cumpliendo con el presupuesto? Algunos criterios para seleccionar indicadores clave de desempeño son los siguientes. Deben ser relevantes, es decir, indispensables para el control y la toma de decisiones. Oportunos, es decir, disponibles a tiempo para la toma de decisiones. Sensibles, tienen la capacidad de reflejar los cambios entre las diferentes fechas o periodos de medición. Comparables, es decir, permiten hacer comparaciones con estándares establecidos y con informaciones de otros proyectos. Económicos, es decir, es posible obtenerlos a costos y esfuerzos razonables y proporcionables. Y finalmente, los indicadores clave deben ser suficientes, es decir, se deben seleccionar un número moderado de indicadores evitando la duplicidad y la redundancia. El monitor debe evaluar si son adecuados y suficientes los indicadores de ejecución, es decir, de los insumos y productos que están establecidos en la matriz de marco lógico para controlar y mantener alineado el proyecto, o si es necesario diseñar y aplicar indicadores adicionales. Esta es una tarea indispensable, puesto que por lo general a este nivel los indicadores que trae la matriz de marco lógico son insuficientes y globales. La segunda tarea para determinar las necesidades de información consiste en definir el contenido, la estructura, los niveles de detalle y la periodicidad de los informes operativos y administrativos, como pueden ser documentos, listados, tablas, gráficos, videos, fotos, que necesitan los diferentes grupos de involucrados, es decir, el equipo del proyecto, el propietario, los financiadores, los beneficiarios, las autoridades y otros grupos de involucrados. Al igual que los indicadores, los informes del sistema de monitoreo y comunicaciones deben responder a preguntas específicas. Por ejemplo, ¿cuánto hemos hecho?
en qué zonas hemos actuado, cuánto hemos gastado. Algunas preguntas que pueden orientar la definición de indicadores e informes son las siguientes. ¿Cuánto estamos progresando respecto al alcance programado? ¿La ejecución está progresando de acuerdo con el cronograma definido? ¿El gasto se mantiene dentro de las cifras establecidas? ¿El valor ganado es igual al valor planificado? Teniendo en cuenta lo sucedido hasta esta fecha, ¿cuánto podría costar realmente el proyecto al finalizar? Teniendo en cuenta lo sucedido hasta esta fecha, ¿cuánto podría durar realmente la ejecución del proyecto? ¿Cuál es la ruta crítica vigente del proyecto? ¿Cuáles tareas, entregables, hitos, fases están iniciados, pospuestos, atrasados, cancelados, sin iniciar, suspendidos, próximos a iniciar, modificados, completados, con presupuesto sobrepasado? Otras preguntas que nos ayudan a definir los indicadores e informes podrían ser: ¿el flujo de caja está operando según lo programado? ¿Se ajusta a las necesidades actuales? ¿Los recursos se están asignando según lo programado? ¿Qué riesgos se han hecho presentes? ¿Qué riesgos se han modificado? ¿Han surgido nuevos riesgos? ¿Cuáles entregables presentan incumplimiento de requisitos? Definidas las necesidades de información del proyecto, se avanza al segundo paso, que consiste en determinar los procedimientos para la recolección de datos. El monitor establece para cada dato cuál es la unidad básica de recolección, por ejemplo, metro, hora, moneda o las unidades que correspondan según la naturaleza del proyecto. En segundo lugar, se define cuál es la fuente primaria de recolección de cada dato, por ejemplo, medición directa, informe, certificado, análisis de laboratorio. Por último, define cuál es la frecuencia de recolección de los datos, por ejemplo, diaria, semanal o continua. Especificar las necesidades de información y los procedimientos para la recolección de datos, se pasa a determinar los medios para el almacenamiento y procesamiento de datos. Se especifica dónde se registrarán los datos primarios, por ejemplo, formularios en papel o directamente en PC, tablet, cámaras de video, cámaras fotográficas y en otros soportes. En segundo lugar, se especifican los medios para el envío de datos, por ejemplo, correo postal, correo electrónico, registro en página web. Finalmente, se define qué aplicaciones informáticas se utilizarán para el almacenamiento y procesamiento de datos y para la generación de los indicadores clave de desempeño y los informes. Definidos los medios para el almacenamiento y procesamiento, el monitor pasa a determinar la forma en que distribuirá la información, es decir, la periodicidad, los medios físicos, los medios electrónicos, las reuniones y otras formas que se consideren pertinentes para la distribución de la información. Finalmente, para terminar el diseño del sistema, se asignan las responsabilidades para su gestión. Aparte del responsable general del sistema de monitoreo y comunicaciones, que como ya se sabe es el monitor del proyecto, se deben definir además los responsables de la recolección de datos, del registro de datos, de la verificación de la validez de los datos, del procesamiento, de la custodia y seguridad de los datos, de la distribución de los indicadores clave de desempeño y de los informes. Para finalizar el proceso de gestión, se puede aplicar una lista de comprobación que ayuda a verificar si el sistema diseñado comprende todas las necesidades de información necesarias para la gestión del proyecto y dispone de todas las herramientas necesarias para su funcionamiento. El sistema de monitoreo y comunicación suministra información sobre estado, evolución y tendencia. Irriga información en todo el proyecto de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Permite el análisis de escenarios y la realización de proyecciones. Proporciona los indicadores claves de desempeño. Comunica los cambios oportunamente. Monitoriza los disparadores de riesgo. Permite rastrear el origen de la información y verificar su validez. Cubre la necesidad de los diferentes grupos de involucrados. Se puede implementar con facilidad. No es una máquina de Goldberg. Permite ingresar comentarios y sugerencias. Facilita la coordinación y la comunicación. Limita la información a la necesaria. Evita el exceso de información.
Utiliza medios informáticos para el registro, almacenamiento y procesamiento para la difusión de la información operativa y administrativa del proyecto. Concluida la lista de verificación, pasemos a las salidas del proceso. Las salidas de este proceso son el plan de monitoreo y comunicaciones del proyecto y la actualización de documentos. El plan de monitoreo y comunicaciones es el sistema de monitoreo y comunicaciones del proyecto. Está compuesto por el diccionario de datos del proyecto, el plan de registro y procesamiento, el plan de difusión, el cuadro de mando y las fichas de los indicadores clave de desempeño y de los informes. El diccionario de datos del proyecto sirve para registrar los datos y los metadatos del sistema de monitoreo y comunicaciones del proyecto. Un ejemplo de un diccionario de datos se ve en la siguiente tabla. En la primera columna se escribe el nombre del dato. Se continúa con identificar la unidad básica, la fuente, la frecuencia y los usos, es decir, en qué indicadores e informes será utilizado el dato. Por su parte, el plan de registro y procesamiento indica quién registra, cuándo registra, dónde registra, con qué medios registra y quién procesa, cuándo procesa, dónde procesa y con qué medios procesa. En la tabla de ejemplo, en la primera columna se escribe el nombre del dato y luego se define quién registra los datos en origen, cuándo, dónde, con qué medios, y en la segunda parte de la tabla se escribe la información pertinente al procesamiento de los datos. Asimismo, en el plan de difusión se especifica qué información se entrega, quién la entrega, cuándo y a quién. En la tabla de ejemplo se comienza por registrar el nombre del indicador o informe y a continuación se escribe el nombre del grupo o grupos receptores, los medios para comunicar la información, la periodicidad y el responsable del envío. El cuarto componente de la salida del proceso de creación del sistema de monitoreo y comunicaciones es el cuadro de mando del proyecto, que está constituido por los indicadores claves de desempeño que permitirán al D1 conocer oportunamente el progreso y el comportamiento de la ejecución del proyecto con relación a la línea Tribasi. El uso de software especializado en gestión de proyectos facilita ampliamente el registro, procesamiento y difusión de la información. El D1 y el monitor deben ser autosuficientes en el uso avanzado de este tipo de aplicaciones, así como en programas de diagramación, hojas de cálculo y bases de datos. Un ejemplo de cómo se pueden identificar y registrar los indicadores se ve en la siguiente planilla. En primer lugar, se le asigna un nombre y una sigla a cada indicador clave, por ejemplo, índice de esfuerzo. En segundo lugar, se define y registra su objetivo, es decir, a qué necesidades de información o a qué pregunta específica responde el indicador. En tercer lugar, se especifica el área de monitoreo a la que corresponde el indicador, como puede ser el alcance, el plazo, el presupuesto, los recursos o el flujo de caja. En cuarto lugar, se especifica la fórmula del indicador, por ejemplo, índice de esfuerzo igual a trabajo realizado sobre trabajo programado. En quinto lugar, se especifican las fuentes primarias de los datos, por ejemplo, la línea Tribasi, hoja de trabajo, mediciones, certificaciones, registro de planilla in situ. En sexto lugar, se define el periodo de medición, si va a ser diario, semanal, mensual o si se trata de una medición continua. Y en séptimo lugar, se registra el nivel o los niveles de la estructura de descomposición del trabajo a los que se aplicará el índice, es decir, al proyecto en su totalidad y o a una fase, a un hito, a un entregable, a una tarea o a otro nivel de la EDT que el D1 considere necesario. Finalmente, se registran los grupos de usuarios que están interesados en que se les suministre el indicador. Por otra parte, para el inventario de los informes se pueden utilizar fichas similares. Un ejemplo de cómo se pueden identificar y registrar los informes se ve en la ficha. En primer lugar, se registra el nombre, es decir, su denominación y número único del informe. En segundo lugar, se especifica su objetivo, es decir, a qué necesidad de información o pregunta específica responde el informe. En tercer lugar, se especifica el tipo de informe, es decir, si es un cuadro, una tabla, un listado, un gráfico, un video, una foto u otro tipo de informe. En cuarto lugar, se especifican las variables que componen el informe. En quinto lugar, se especifican las fuentes de los datos. En sexto lugar, se define la estructura del informe, es decir, el orden de las variables, el cruce de las variables, las filas, las columnas, los cálculos.
En séptimo lugar, se puntualizan los filtros que se aplicarán y que hacen que el informe sea único y diferente a otros informes, como pueden ser las áreas de medición, las zonas estudiadas, el origen de los recursos, las agrupaciones, las desagregaciones y otras clasificaciones o agrupaciones que recogen el interés de los diferentes grupos de involucrados. En octavo lugar, se especifican los filtros del periodo comprendido en el informe, por ejemplo, día, semana, mes, acumulado o cualquier otro que se considere adecuado. En noveno lugar, se definen los filtros por nivel de la estructura de descomposición del trabajo, es decir, nivel de proyecto, nivel de fase, de hito, de entregable, de tarea o de cualquier otro nivel especificado en la pirámide de EDT del proyecto. En décimo lugar, se determina la frecuencia de entrega del informe, por ejemplo, diario, semanal, mensual. También se especifican los grupos de involucrados, destinatarios del informe y finalmente se determina los medios de entrega del informe, como puede ser entrega directa en reunión, correo postal, correo electrónico, web, CD o cualquier otro medio que se considere adecuado. Para terminar, como en todos los procesos, una de las salidas principales consiste en la actualización de todos los documentos que se hayan visto afectados en el desarrollo del presente proceso. En esta unidad estudiamos el proceso que se lleva a cabo para establecer el sistema de monitoreo y comunicaciones del proyecto. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente unidad.